concebido por el Espíritu Santo, a través de la Virgen María, se hizo carpintero, realizó grandes milagros, nos brindó su amor, hasta ser clavado en un madero, pero al tercer día resucitó. Con gran poder y gloria, el Rey vive y pronto volverá. Dios le bendiga, muchas bendiciones. En esta ocasión, un día muy hermoso, un día muy especial para bendecir el nombre de Jesús. Presentándome ante, mi nombre es Tony Montaz. Somos de la Iglesia Asamblea de Dios Shaddai, aquí en San Pedro de Macorís. Gloria al nombre de Jesús en la Villa Olímpica. Y también pertenecemos al Ministerio Jucum Serie 23, un ministerio que ya nuestra ciudad y el país conoce, un ministerio de grande labor y trabajo para la obra del Señor y en la obra del Señor. Así que en esta ocasión nos vamos a tomar la oportunidad para compartir la palabra del Señor, ya que la palabra del Señor es esencial para cada día, pero el motivo sobre todas las cosas para hablar este mensaje es que se acercan fechas muy importantes, especialmente para República Dominicana, ya que culturalmente empezamos a disfrutar y hablar en conocimiento en lo relacionado a la Semana Santa, esta semana llamada Semana Santa, donde es una fecha sumamente importante para nosotros en República Dominicana, una fecha donde hacemos conmemoración de la persona más especial del mundo, del universo, la persona más especial de todos los siglos, la persona más especial de toda la historia, la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, Rey y Salvador, Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros hagamos memoria, reflexionemos acerca de la persona de Jesucristo de la manera más correcta, porque sabemos que tradicionalmente la Semana Santa representa para muchos un lugar, un momento, un espacio. Todo está condicionado para las familias, para hombres y mujeres, para nuestra sociedad. Es un tiempo para meditar, para compartir, para reflexionar, para pasar momentos muy tranquilos, momentos para vacacionar. Pero también está otra parte que muchas veces hasta discrepa de la realidad de la conmemoración de este tiempo tan importante como es recordar la persona de Jesucristo, y es que también se utiliza para pasar un tiempo agradable según el mundo, disfrutar y demás. Y como sabemos, lamentablemente, pues las personas no terminan disfrutando verdaderamente estas fechas que nosotros debemos honrar y aprovechar para una vez más hacer memoria, recordar este sacrificio tan importante que es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que, sin más, para iniciar con el momento de la palabra de Dios y la predicación, yo quiero que este momento, pues, aprovechemos la palabra del Señor, que es el fundamento de nuestras vidas y el fundamento en el cual nosotros vamos a llevar a cabo este mensaje en este momento. Y el día de hoy, pues, meditábamos en un salmo, el Salmo 40, un salmo muy conocido entre muchos de nosotros. Este salmo lo compartí con un hermano en la fe, pero también al regresar a nuestras labores, regresar a este lugar, a transmitir este mensaje, también el Señor me permitió sentarme con unos jóvenes mecánicos, unos jóvenes que disfrutaban debajo de una sombra su momento de almuerzo, su momento de conversar, de disfrutar. Y esos jóvenes, usualmente, cada vez que paso por ese lugar, aprovecho la oportunidad para hablarle la palabra del Señor. Y quise con ellos compartir igualmente el mismo mensaje de Salmos capítulo 40, donde el salmista David habla a Dios palabras muy directas, palabras muy sinceras, palabras muy profundas, palabras que conmovieron el corazón de Dios para traer respuesta al salmista David, de quien tomamos ejemplo de vida, de quien tomamos, así como de, valga la redundancia, ejemplos para aprender cómo relacionarnos con nuestro Dios y Señor y Salvador. Y él al inicio va a hablar algo muy importante que usted y yo debemos aprenderlo cada vez más. Usted y yo debemos aprender cada vez más lo que el salmista David quiso enseñarnos
en el Salmo 40. Vamos a leer. Tome su Biblia en mano. Si tiene su celular, también puede buscar el Salmo 40 en el internet o en una Biblia digital. Aproveche, porque es importante que usted mismo lea la palabra del Señor con nosotros. Salmos 40, gloria al nombre de Jesús, Salmo de David. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Dice la palabra: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y dice el 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Siempre que leo la Escritura, aunque leímos unos versículos hasta el versículo 4, les motivo a que lea completamente este salmo que quiero compartirle en esta hora, porque así podemos apreciar totalmente lo que la palabra del Señor nos enseña y lo que el salmista David también nos enseña en expresión hablando con Dios. Gloria al nombre de Jesús. El tema en el que estamos basados, gloria al nombre de Jesús, en estos días tan importantes, es haciendo memoria acerca de nuestro Señor Jesucristo. El Rey ya viene, Jesucristo, nuestro Rey, Dios y Salvador. Jesucristo es el Rey y es sobre todas las cosas. ¿Por qué es importante recordar a Jesucristo como Rey? ¿Y cómo podemos incluir en este tema tan importante de nuestro Dios y Salvador como Rey? ¿Cómo incluimos el tema que yo quiero compartir con ustedes, el tema de la paciencia? Bueno, para aprender paciencia, sin duda alguna, la persona más importante para aprender es el mismo Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesucristo, aquel que fue anunciado por los profetas desde la antigüedad, los profetas quienes esperaron e indagaron diligentemente, los profetas recibieron de Dios revelación a través del Espíritu Santo que había promesas a futuro de esperanza para el pueblo de Israel. Pero también estos mismos profetas, dice la Escritura, que como a cara cubierta, sin la revelación completa en su corazón por el Espíritu, en sus pensamientos, estuvo siempre la memoria del Mesías, de Jesucristo. Aunque ellos no tuvieron la revelación plena de todo lo que sucedería y de quién sería el Mesías, cada profecía apuntaba a la persona de Jesucristo. Y viendo al salmista David, siendo el salmista David especialmente la tipología, la persona quien tenía humanamente el ejemplo como persona de Jesucristo, porque el salmista David recibe promesas de Dios, donde Dios le dijo al salmista que tu reino, David, sería eterno y para siempre. El salmista en cada salmo traía revelaciones del Mesías, tanto que el salmista en muchos de sus salmos trae a colación, trae a manera de profecía lo que pasaría el Mesías, lo que pasaría el Rey y Salvador Jesucristo. David, siendo rey, representaba la persona de Jesús. David, siendo rey, aún siendo un rey humano, aunque David en sus Salmos 22 y capítulo 2 expresa todo lo que él estaba pasando y pasaría, tanto que proféticamente dice, gloria al nombre de Jesús, que él no vería corrupción, que aún en la tumba él no vería corrupción. Dios mío, que Dios no le permitiría ver corrupción. Este hombre estaba hablando realmente de el Mesías, porque el hombre en su humanidad sufre la corrupción, el desgaste de su propio cuerpo. Cuando él va a la tumba, ahí termina su memoria humana, aunque se le recuerde por mucho tiempo, termina en aquel lugar. Pero el salmista David hace esta expresión
hablando más allá de lo que él pudiera entender, y hablaba del Mesías, de aquel Rey, Señor y Dios, que se cumplió exactamente que su cuerpo no iba a ser puesto en corrupción, en deterioro, porque según la Escritura estaba determinado que Jesucristo resucitaría al tercer día. Jesucristo en la tumba resucitó con un cuerpo glorificado para reinar y ser establecido por los siglos de los siglos. Es para muchos quizás incomprensible, aún para muchos líderes religiosos, contener en su sentido, en su memoria, en su capacidad humana, comprender cómo alguien declararía que sería rey por siempre, que sería rey sobre todo imperio terrenal, humano y espiritual y celestial. No podían comprender que alguien dijera que sería rey para siempre de la manera en cómo sería establecido. Y la manera en cómo fue establecido era que tenía que aquel que fue declarado como rey, aquel que sería declarado como rey ante los hombres, porque siempre ha sido rey por los siglos de los siglos, pero necesitaba verse el cumplimiento en esta humanidad para ver a aquel rey cumplir la profecía de este rey morir delante de los hombres, morir y al tercer día resucitar. Aún en Israel muchos hombres no podían comprender cómo este Mesías, el Señor siendo Dios, hombre en la tierra, pero Dios entre nosotros, podía reinar y podía alcanzar la victoria, declarar aquella victoria sobre lo que él había establecido de esta manera, habiendo dicho que él moriría, pero que resucitaría el tercer día. Aún los judíos, aún sus discípulos no podían comprender cómo alguien que prometía una salvación tan hermosa, alguien que prometía tiempos mejores, alguien que prometía dar paz, dar vida, alguien que prometía que todo sería diferente, que habría liberación, que habría conocimiento, sabiduría, que habían cosas especiales para aquellos que creyeran. No podían entender en la ecuación de todo lo declarado en bienestar para ellos, no podían entender que también estuviera incluido que esto sería cumplido cuando él fuera a la cruz del Calvario y allí derramara definitivamente toda su sangre para entonces ser recibido por el Padre y estar sentado a la diestra del Padre y reinar por los siglos de los siglos, y desde allí interceder por su pueblo hasta que se dé el cumplimiento de que también nosotros reinemos eternamente y para siempre. Aunque ciertamente la Escritura dice que ya juntamente, el apóstol Pablo dice, estamos sentados con Cristo reinando en aquel reino celestial. Gloria al nombre de Jesús. Ya hombres y mujeres experimentan ser parte de aquel reino prometido, aquel reino que se establece en la tierra, pero que es en los cielos. El mismo Señor Jesús dijo que manifiesto sería su reino aquí en esta tierra. Cuando los discípulos le preguntaban, Señor, muéstranos ese reino, ¿cómo sería ese reino? ¿Cuándo sucedería ese reino? El Señor le dijo, el reino está entre ustedes. Y ese reino debe ser manifestado porque ya para todo el que cree, ya le es manifiesto ese reino. Jesucristo siendo rey, no escatimó su propia vida, aún teniéndolo todo, aún viviendo una vida en exaltación suprema, porque Él fue rey desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es desde el principio. Dice la Biblia en el libro de San Juan capítulo 1 claramente, y muchos versículos más hablan de esta supremacía, de esta, Dios mío, siendo Jesús, siendo Dios, cuando deja establecido y dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En una era, en un tiempo donde se promulga, donde se proclama y se discute el no reconocer a Cristo como Rey y Dios, la palabra deja claramente que Jesucristo es Dios y es Rey de reyes y Señor de señores. Y ese Rey tan especial, ese Rey tan único, cumplió algo tan especial para que usted y yo disfrutáramos de ese reino. Entregar su vida en la cruz del Calvario, sufrir el vituperio, la burla. Es tan sorprendente leyendo en estos días en los evangelios
en el libro de Lucas, en cada uno de ellos las expresiones del Señor cuando anunciaba su muerte, y decir en sus propias palabras, decir: yo voy a ser menospreciado, rechazado por los líderes, seré escupido. Una de las partes que más me inquietaba y conmovía mi corazón era pensar en esto, porque quizás uno pudiera decir, bueno, el rechazo lo experimentamos, y a veces hasta algo que tenemos los seres humanos que no tiene Dios, que es el ego. El ego muchas veces nos funciona hasta para evadir el rechazo. Cuando alguien nos rechaza, pues ponemos un caparazón de ego que nos hace decir, bueno, no me importa que tú me rechaces, yo sé quién soy. Y a veces lo hacemos no de la mejor manera, pero eso nos sirve de caparazón para resistir al rechazo. Muchos otros, de la manera correcta, entienden que son y han entendido que son hijos de Dios, que tienen un valor especial, y por encima del rechazo, de la mejor manera dicen: yo no puedo ser rechazado porque sé, no importa el rechazo que venga, porque sé que soy hijo de Dios y tengo algo especial. Y esas cosas las puede experimentar el ser humano, pero cuando en cada palabra el Señor incluía: seré rechazado, seré vituperado, seré golpeado, seré abofetado, seré escupido, eran palabras muy fuertes, y aún resuenan esas palabras muy fuertes para alguien que es rey por los siglos de los siglos. Pero era la forma, era la manera establecida, como Dios estableció que su Hijo Jesucristo entregaría su vida para reinar por los siglos de los siglos y para proveer de ese reino a todo aquel que cree. Porque ciertamente la promesa no ha terminado. La promesa está que aquel que vive y reina por los siglos de los siglos vendrá pronto y reinará desde Sión. Sus pies pisarán aquella montaña. Dice que descenderá de los cielos. Aquel que se fue también descenderá para reinar y demostrar que no hay un reino como el de Cristo. No viene ahora con relación al pecado, no será vituperado, no será maltratado. Reinará como muchos quizás esperaban que lo hiciera en el momento que vino por primera vez. Pero la primera vez que vino no entendieron cómo este rey establecería su reino en esta tierra, siendo golpeado, abofeteado y maltratado. Ese reino aún prevalece entre nosotros. Todavía no he abundado en el tema que quiero traer, pero quería hacer un fundamento entendiendo la importancia del rey que vive por los siglos de los siglos. Y el tema enfocado que leímos en el Salmo 40 es el tema de la paciencia. Y como decía, no hay mejor ejemplo que tomar que al Señor Jesucristo, siendo paciente, obediente, cumpliendo cada palabra de las Escrituras, diciendo Él que ninguna tilde, ninguna jota, nada pasaría de la Escritura hasta que se cumpliera lo dicho por el Señor a través de los profetas. Y Él se mantuvo teniendo siempre la paciencia en el cumplimiento. Había momentos que parecerían que querían acelerar su tiempo para que sucediera. Aún sus hermanos, cuando empezaron a ver la manifestación de lo que Él era y quién Él era, aún sus hermanos, no creyendo, decían: vete para que conozcan tus obras, date a conocer. Y Él decía: no ha llegado mi tiempo. Aún su madre dijo, en el momento de pedir el milagro del vino, Él le dijo: madre, ¿qué tienes conmigo? Aún no es mi tiempo. Aún los demonios intentaban delatar antes de tiempo lo que el Señor haría. Pero dice que el Señor estuvo paciente, guardando en secreto todas las cosas, esperando el momento del cumplimiento, hasta que le dijo a sus discípulos: ya ha llegado la hora donde seré entregado, seré maltratado y seré crucificado. Fue paciente, aunque vio que sería direccionado a la cruz del Calvario. Aún en esa paciencia, lo que quiero enseñarte es que la paciencia no resultó de una manera fortuita, no resultó de una manera imaginaria, no resultó, como decimos coloquialmente, no resultó tan cómoda y tan fácil, aún para el mismo Señor. Porque aquel que es la paciencia en persona, aquel que también practicó la paciencia y aquel que nos enseña paciencia, también tuvo momentos para demostrarnos cómo es perseverar en la paciencia. Y el momento, quizás uno de los momentos más cumbre, uno de ellos
Es en el momento en el Gólgota cuando él de rodillas sabe que ha llegado la hora para entregar su vida y de rodillas empieza a decir: Padre, si es posible que todo esto pase, pasa de mí esta copa, pero al final tenía que decir: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía el dolor que iba a pasar, él sabía lo que iba a sufrir, y en momentos en su humanidad tuvo que reconocer y decir: wow, Dios mío, lo que voy a pasar será fuerte, si es posible pasa de mí esta copa, pero no, si no es así, pues que se haga tu voluntad y no la mía. Porque la voluntad de Dios, dice la Escritura, que es agradable y perfecta, según establece Romanos, y sabemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si el Señor no hubiera ido a la cruz del Calvario y resucitado, entonces nosotros no tendríamos la oportunidad de tener esta salvación y la vida eterna. El mayor ejemplo de paciencia lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y ese mismo ejemplo lo tomó cada uno de estos hombres en la antigüedad y también en el nuevo pacto, que es cuando Cristo viene a este mundo. La paciencia que hubo en David en el Salmo 40 nos enseña cosas poderosas. Porque el mismo salmista David, aun siendo humano, la fuerza del Señor le hizo entender que él debía proclamar por su boca y sus labios la paciencia que viene del Señor. Cuando usted lee ese salmo se impacta porque él dice a principio: pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eso lo dice el inicio, dando David seguridad de que la paciencia tiene un poder sobrenatural cuando esperamos en Dios. Pero David fue tan especial que no lo dejó ahí el Salmo, sino que cuando usted lee el Salmo se va a encontrar con David diciendo lo siguiente: Él me hizo sacar del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Escuche esto. Primero declaró la paciencia para que sepamos que la paciencia es sobre todas las cosas. Pero fue tan bueno, fue tan direccionado por el Espíritu, que es como si dijera: no es suficiente hablarle de que la paciencia es buena, porque cualquiera diría: bueno, yo tengo paciencia. Pero no, él habló más adelante que la paciencia es probada. La paciencia debe ser probada. Y David dijo: para que yo alcanzara paciencia, tuvo Dios que sacarme del pozo de la desesperación. David tuvo desesperación, del lodo cenagoso, de esa situación oscura. Ellos sabían lo que estaban expresando. El lodo cenagoso, ese lugar difícil de moverse, de salir, donde uno dice: siento que no hay salida. Y muchos de esos hombres lo pasaron literalmente. Jeremías fue tirado en un pozo lleno de lodo. En un pozo de lodo cenagoso fue tirado Jeremías, y muchos profetas vivieron esta condición de estar en prisiones, con lodo, con inmovilidad. Aún Pablo y Silas, que cantamos una canción muy conocida. Un amigo en estos días me decía: qué lindo es cantar la canción, pero es muy diferente vivirlo. Porque hay una canción muy hermosa que dice: como Pablo y Silas te adoraron y las cadenas le fueron quitadas, así quiero adorarte. Hermanos, Pablo y Silas fueron puestos en una cárcel profunda, agarrados del cepo, agarrados en el cepo, prisionados con cadena, inmóvil, ensangrentados, golpeados, burlados. Y desde ese lugar donde muchos de estos hombres experimentaron esto, su grito de clamor a Dios era un deleite a pesar de su dolor. Decir: Padre, pacientemente, dijo el salmista David, esperé a Jehová y él oyó y se inclinó a mí, me sacó del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. La paciencia va a ser probada. La misma carta a Pablo, el Señor nos enseña a través del apóstol Pablo, que dice que la paciencia será probada. Algunas personas, hasta de manera alegre o de broma, dicen: ay, me da miedo pedir paciencia. Y tú le preguntas: ¿por qué? Porque la Biblia dice que antes de la paciencia viene la prueba, y yo no quiero prueba. Vamos a ser probados para que la paciencia llegue a desarrollarse en nuestra vida, pero es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia. Esta palabra me gusta mucho porque el Espíritu Santo me la habla mucho a personas como yo, que hemos experimentado la impaciencia de una manera sobrenatural. Hemos sido impacientes en muchas cosas. De eso hablaba con los jóvenes cuando le predicaba. Le decían: hermanos, ustedes saben que nosotros le pedimos al Señor muchas cosas
Y cuando no llegan a nuestras vidas, nos desesperamos, le decimos al Señor por qué no pasa, por qué no llega. Pero no entendemos que el Señor sabe que necesitamos paciencia para muchas cosas. Que si recibimos cosas en desesperación, nos van a resultar peligrosas, nos van a resultar para nuestro propio mal. Es necesaria la paciencia. Y quienes en la paciencia experimentan la oración, la relación con Dios, se van a dar cuenta que era necesaria la paciencia. ¿Sabe por qué? Porque en la oración y en la intimidad Dios te dirá por qué no ha cumplido cosas que tú le estás pidiendo. En la oración tú puedes decirle a Dios: wow, Padre, gracias. Ahora entiendo por qué no me diste lo que estaba pidiendo. Porque me iba a hacer daño, me iba a causar problemas y dificultades. Y eso lo causa y eso lo trae, ese efecto tan favorable lo trae la paciencia cuando es probada. Yo te motivo a que seas paciente, yo te motivo a que practiques la paciencia. Y como vuelvo y repito, la paciencia no resulta de una manera espontánea y sencilla. No, la verdadera paciencia viene por medio de la prueba. Y estos días que van a venir, estos días desde hoy, nuestra propia vida debe vivir en un estado de un disfrute, de experimentar la paciencia, pero motivándote a estos días de Semana Santa tan especial, practica la paciencia. Que la paciencia sea una de tus mejores peticiones para este tiempo. Ese momento de reflexión, de decir: wow, Padre, te doy gracias, te pido perdón. Dale gracias por la paciencia y pide mayor paciencia. Créeme que hay gente con grandes testimonios de paciencia que usted no quisiera escuchar porque se asustaría. Como le digo, hablaba con un hermano cristiano también antes de predicar a los jóvenes y me decía: de la manera en cómo Dios me enseñó paciencia, yo hasta tuve miedo, porque recuerdo que cuando quería insistir en algo que quería, recuerdo que en una ocasión tropecé y me herí en la pierna y mi cabeza estuvo a punto de tocar con algo que yo sé que no estaría vivo. Y él dijo que, aunque lloró, sonrió al mismo tiempo y dijo: Señor, gracias, porque me libraste de esto y me estás enseñando paciencia. La paciencia nos evita muchos problemas y muchas dificultades. La paciencia es importante empezar a practicarla, a ejercerla, a pedírsela a Dios y entender que ella va a venir después de la prueba. Que la prueba no sea la última preocupación, que la prueba no sea el último grito. No. La prueba, vamos a pasar momentos difíciles, vamos a llorar, vamos a gritar, vamos a clamar, pero sé paciente, porque se va a desarrollar esto en tu vida, la paciencia, para estar preparado para mejores cosas. Es un tiempo favorable al cual te motivo. Semana Santa es un tiempo donde la gente va de aquí para allá y especialmente los jóvenes. Nosotros que presidimos este ministerio tan importante, Jucún Serie 23, aquí en las emisoras, en las redes sociales, en medios de comunicación, nosotros hablamos bastante del tema familiar y cada uno habla del matrimonio, de la economía, de diferentes áreas. Y nosotros usualmente estamos hablando direccionado a los jóvenes, estamos hablando con objetivo a la juventud y especialmente quiero hablar a esa juventud. Esa juventud que en Semana Santa, pues, sorprendentemente tenemos tantos años en República Dominicana donde la juventud entiende que esta es una fecha para correr a grandes velocidades, para en momentos de ir para la playa se consume mucho alcohol, se consumen muchas drogas, cometemos actos viles, actos sexuales fuera del matrimonio. Ok, una mente sin Dios no tiene la capacidad para decir: lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal, me arrepiento. Pero mi llamado, el llamado que te hace Dios a través de mí por la palabra de Dios es: joven, jovencita, reflexiona, porque estas fechas son para que tú entiendas que tu vida tiene un valor muy importante y está en las manos del Señor. Esta fecha no debes usarla para deshonrar tu vida y para deshonrar a Dios, que es peor aún, porque honrar a Dios es honrar tu vida. A veces pudiera alguno pensar que honrando a Dios no recibe beneficios, y es automático, es recíproco, es
Al mismo tiempo, el efecto que produce honrar a Dios. Honrar a Dios te va a traer que tu vida misma sea honrada, sanada, guardada, perdonada. Tiene que ser toda la vida, tiene que ser toda tu vida consagrada a Dios. Por eso es que siempre existirá el llamado al arrepentimiento, el llamado para que recibas vida eterna y vida en abundancia en Cristo Jesús. Pero haciendo énfasis en esta semana, joven, yo quiero que tú te sientes a reflexionar y decir, wow, si este es un tiempo para recordar una Semana Santa, la memoria de mi Señor Jesucristo, el sacrificio, la sangre derramada, que Él murió, que lo clavaron en la cruz del Calvario, que le pusieron una corona de espina, que toda su sangre era derramada por todo su cuerpo, que las llagas que le hicieron al golpearlo, que lo escupieron, que se burlaron de Él, todo eso Él lo hizo por mí, para salvarme, para darme paz. Yo no puedo seguir deshonrando a Jesús. Yo no puedo tomar esta semana para hacer cosas que ofenden a Jesús, que ofenden a Dios y que me hacen daño gravemente. Esta Semana Santa es un momento, vuelvo y repito, para reflexionar, para meditar en el Señor, para amar a Dios, para que esas expresiones de amar a Dios también sean demostradas en nuestros seres queridos, en nuestros familiares. La expresión y la meditación y la reflexión en Dios causa el mismo efecto de nosotros reflejarlo en un familiar, en un hermano. Que tú tengas la capacidad como creyente, como cristiano, como cristiana, para primero resistir a estas fechas, porque estas fechas también algunas veces confunden a muchos jóvenes débiles en la fe, adultos también débiles en la fe, en querer correr también. Ay, es que tengo que estoy en vacaciones, tengo que correr a tal ciudad, a tal ciudad. Bueno, es un momento muy bueno, pero tenga paciencia, vaya despacio, ore a Dios, tome momento para en cada organización de las cosas que vas a tener, lo que vas a disfrutar con tu familia, un buen alimento, un buen lugar, una buena parrillada. Todo eso, no deje de pensar, wow, Señor, gracias por este alimento, gracias que voy a disfrutar con mi familia. Señor, voy a correr un camino muy distante, Santiago, una parte de mi país. Por favor, Señor, que en todo el camino tu respaldo esté conmigo, que los que transitan en las calles sean guardados. Dios mío, guarda a mis familiares, que usted, como portador de la presencia de Dios, pueda acercarse a sus familiares, a esos jóvenes y decirle, joven, aprovecha esta fecha para andar en paciencia. No estés en la condición de aquellos que estas fechas los sorprende con maneras trágicas, con noticias trágicas, con situaciones dolorosas. No, hermanos, aprovechemos para practicar la paciencia. Le decía a los jóvenes cuando hablábamos de la palabra del Señor, eso es algo que siempre repito cada vez que le predico a los jóvenes. Miren, siempre decimos, ese Satanás es que te tiene así, bebiendo alcohol en el malecón, o disfrutando aquí, o disfrutando aquella fiesta. Y yo le decía, bueno, le voy a decir una cosa, el deleite y las cosas de este mundo que nosotros deseamos, no son tanto del enemigo, son cosas de nosotros mismos, atraídos al pecado. La Biblia dice que de nuestra propia naturaleza y concupiscencia somos atraídos. Nos gustan esas cosas del mundo. Por causa del pecado, nos gustan hacer esas cosas. Y eso es naturalmente en nosotros. Ahora, ¿qué es sí realmente del enemigo? Que no es el enemigo darnos la oportunidad de deleitarnos. No, el enemigo no le interesa que usted se deleite en las cosas del mundo. Bueno, él está en esas influenciando para que usted termine como él realmente quiere que usted termine. La Biblia da una definición clara de lo que quiere el enemigo, y el enemigo no quiere que usted dure mucho tiempo disfrutando en el mundo. No, la Biblia dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. El enemigo vino para matar, robar y destruir vida, destruir familia. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Por eso te quiero motivar para que entiendas esto. Cada fecha de celebración debe reflexionar en esto. No vas a disfrutar si no tienes en tu corazón a Cristo, si no tienes en tu corazón al Rey de Reyes. Decirle al Señor, Señor, yo quiero disfrutar pero contigo. Estaré en ciertos lugares pero quiero estar contigo. Señor, y aún los que están a mi alrededor, que yo pueda como una luz motivarlo a ellos a que puedan disfrutar de estas fechas de una manera segura y llena de la paciencia.
Amados, mi exhortación, jóvenes, adultos, familia, hagamos un ejemplo sobrenatural porque se puede lograr. Hay testimonios especiales de naciones, hay testimonios de lugares que han dicho lo hemos logrado porque hemos incluido a Dios en nuestras vidas. República Dominicana, el mundo que nos escucha, usted puede incluir en su familia, en su entorno, en su ciudad, en su país. Créame que se puede lograr porque para Dios no hay nada difícil. Un clamor de una gente, un clamor de un justo, un clamor de dos justos, de tres, poniéndose de acuerdo para pedirle a Dios y decirle: Dios mío amado, estas fechas de Semana Santa, especialmente en mi país, Señor, que si no ha de eliminarse totalmente las noticias trágicas, te pido por lo menos que se minimice. Que no se escuche la noticia, el deleite, porque créanme que las noticias se deleitan con eso. Una noticia es reportar los heridos, los accidentes, las muertes. Le va a producir mucho dinero, muchas vistas, muchos views, muchos likes, mucho dinero le va a producir. Pero vamos a hacer lo posible para que los likes, para que los beneficios monetarios sean porque se recibió en las redes sociales una noticia de que la gloria de Dios se manifestó en su familia, en República Dominicana, en San Pedro de Macorís, en Santiago, en Santo Domingo, en Bonao, en Moca, en cada pueblo se escuche que la gloria de Dios se manifestó una Semana Santa porque Dios guardó la vida de hombres y mujeres. Yo creo que la Semana Santa, el poder de Dios lo puede hacer si familias se unen en oración, pidiendo no solo por ellos, aún por sus vecinos cuando salen corriendo a disfrutar. Y todos lo sabemos. Yo voy a tener que verlo. Bueno, ya lo vemos recientemente. Pero todos vamos a vivir la experiencia en nuestros barrios de ver esa guagua con música y nuestros jóvenes subiéndose a una guagua para ir a Boca Chica, para ir a Juan Dolio, para ir a Las Terrenas. Todos vamos a ver esos viajes. Todos vamos a ver esa familia en nuestras iglesias decir: bueno, ya no voy a estar este fin de semana en la congregación, tengo que ir de vacaciones, aprovechar estas fechas, y qué hermoso, qué lindo. Hay algo. Vamos a ver todos esos viajes y hay que llenarse del amor de Dios. Cada vez que usted vea esas reuniones, si usted puede estar cerca, diga: permítame orar. Si usted ve que va a salir una guagua, un transporte, ¿me permiten orar? Y ahí usted ora por esas vidas. Padre, cubre a estos jóvenes, cubre a esta familia, que donde vayan ellos disfruten, que estén tranquilos, que nada malo les acontezca a Dios. Y que al retornar, ellos vuelvan con pensamientos de que deben amar a Cristo, de que deben vivir una vida llena de la paciencia, del amor de Dios. Practique eso, no solo para su vida, sino que comparta eso. Si no le dé el tiempo, créame que el poder de Dios es sobre lo que podemos pensar. Usted, al ver a su familia, a su vecino salir, bueno, mis vecinos van a salir de viaje, inmediatamente: Padre, mira a mis vecinos, guárdalo en ese viaje que tendrán, Dios mío, cúbrelos bajo la sombra de tus alas. Es una fecha importante para tener paciencia en Dios. El salmista David, como leíamos, retornando a este Salmo 40, el salmista David nos enseña cosas poderosas acerca de la paciencia. Yo quiero seguir tratando algunos punticos, unos puntos más sobre este tema de la paciencia, para que el Espíritu Santo, con la misma palabra del Señor, nos ayude a que esta palabra se guarde en nuestro corazón y podamos practicarla. Gloria al nombre de Jesús. Hablábamos de que Él hablaba de la paciencia que Él consiguió esperando en Dios. David también habló de cómo esa paciencia fue probada cuando Dios lo sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y dice David que luego de todo eso, Dios lo puso sobre peña y enderezó sus pasos. Mire qué hermoso el tema de la paciencia. Miren todo lo que incluye la paciencia, que dice que la paciencia, luego de ser desarrollada, trae esta manifestación de Dios tan especial y sobrenatural. Escuche bien, porque esto es real y lo hemos vivido. Y hay gente que aún sin ser cristiano ha vivido la misericordia de Dios, sacarlo de una prueba, darle paciencia y ponerlo en un lugar tranquilo y delicado.
Y esto sucede cuando confiamos en el Señor. Dice que Él puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué quiere decir esto? Que esa peña representa el fundamento que es Cristo. Dios puso mis pies sobre peña, significa que Dios puso mi vida en seguridad, en un lugar firme, no en la arena, no en lodo, no en un lugar movedizo, sino sobre la peña para que mi vida permanezca firme. Pero también dice que enderezó mis pasos, que si mis pasos estaban equivocados, que si mis decisiones estaban equivocadas para cómo disfrutar la vida, para cómo tratar a los demás, para cómo vivir una vida agradable, si mis pasos estaban dislocados, si mis pasos estaban cojeando, si estoy cometiendo los errores, al ser guiado, la paciencia trae consigo que Dios enderezaría nuestros pasos. La paciencia trae de manera especial algo que dice el versículo 3. Quiero ir cerrando con este versículo 3 que dice: pero también puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Y verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Eso causa la presencia de Dios y la paciencia que viene de Dios, que pone cántico nuevo y alabanzas a Dios. Padre, cuánto te adoro, cuánto te bendigo. Y le cantas a Dios en alabanza y adoración. Dios te bendiga en este momento tan especial. Mi nombre, una vez más, Tony Montaz. Pertenecemos al ministerio Jucum Serie 23. También en las redes sociales nos puede conseguir con nuestro nombre, Tony Montaz, o Evangelio al Aire Libre RD. Si usted busca Evangelio al Aire Libre RD, va a ver que nosotros estamos siempre predicando en las calles. Y junto a este ministerio también hacemos una labor encomiable, una labor que el Señor nos ha permitido honrarlo, bendiciendo vidas a través de la palabra del Señor y a través del ministerio que nos ha concedido. Dios le bendiga, muchas gracias. Así que una Semana Santa llena de bendición y de la presencia de Dios. Jesucristo es el Rey y vive por los siglos de los siglos. Dios le bendiga, muchas gracias. Concebido por el Espíritu Santo, a través de la Virgen María, se hizo carpintero, realizó grandes milagros, nos brindó su amor, hasta ser clavado en un madero, pero al tercer día resucitó. Con gran poder y gloria, el Rey vive y pronto volverá.